Saludos a todos, bienvenidos. Vamos a continuar determinando la estructura de la matriz jacobiana para cualquier robot manipulador, agregando ahora la velocidad lineal a esta matriz jacobiana. Si nosotros vamos a agregar la velocidad lineal, lo primero que vamos a identificar es que la velocidad lineal del efector final está dada por una derivada de la posición enésima con respecto a cero. Para esto nosotros tendríamos que realizar la derivada de esta posición con respecto al tiempo. Como es con respecto al tiempo y sabemos que esta posición depende de las articulaciones y estas articulaciones varían con respecto al tiempo, entonces tendríamos que apoyarnos de la regla de la cadena. Por lo tanto, si nosotros vamos a sumar cada una de esas velocidades lineales por cada articulación, entonces tendríamos una sumatoria de la derivada parcial de la posición enésima con respecto a cero, primero con respecto a QI, que sería cada articulación, y posteriormente, aplicando esa regla de la cadena, la derivada parcial de Q con respecto al tiempo. Entonces, todo esto dentro de una sumatoria desde i igual a 1 hasta n, que serían el número de articulaciones. Entonces, se puede notar que cada columna del jacobiano, denotada por JV sub i, estaría dada por la parcial de la posición enésima con respecto a 0, con respecto a la variable QI. Comenzamos entonces ubicando nuestra posición enésima con respecto a 0. Nosotros sabemos que por medio del método de Navier-Hartenberg, si nosotros hemos obtenido esa matriz homogénea n con respecto a 0, en esta homogénea tendríamos la rotación enésima con respecto a 0 y la posición n con respecto a 0. Retomando la estructura de cualquier manipulador, por medio de cada una de sus articulaciones y cada uno de sus sistemas de referencia, tendríamos la siguiente estructura. Si nosotros sacamos cada una de esas homogéneas de estos manipuladores, entonces tendríamos el producto de cada una de estas homogéneas hasta llegar al sistema de referencia enésimo. Primero tendríamos una homogénea que relaciona el sistema de referencia i-1 con respecto a 0. Posteriormente tendríamos una homogénea que relaciona el sistema de referencia i con respecto al i-1. Y finalmente tendríamos una homogénea que relaciona el sistema de referencia n con respecto al i. Desarrollando cada una de estas matrices de transformación homogénea, tendríamos lo siguiente. Para la primera tendríamos esta estructura, para la segunda esta estructura y para la tercera, ubicando en cada una de ellas rotaciones y posiciones con cada uno de sus subíndices y superíndices. Por ejemplo, para la primera tenemos la rotación y la posición i-1 con respecto a 0. Para la segunda, i con respecto a i-1 y para la tercera, n con respecto a i. Ahora, si nosotros realizamos el producto de cada una de estas matrices, encontraremos la posición n con respecto a 0. Realizando el producto de las primeras dos, lo primero que tendríamos, multiplicando fila por columna, sería RI-1 con respecto a 0 por RI con respecto a I-1. Aquí está. Posteriormente, la posición I-1 con respecto a 0 por 0 sería 0, entonces solamente nos quedamos con este término. De la misma manera, ahora tenemos 0 por esta R es 0 y 1 por 0 es 0, por lo tanto en esta posición tendríamos 0. Para el siguiente término, tomando la segunda columna, tendríamos esta R I-1 respecto a 0 por PI con respecto a I-1, aquí se ubica, más la posición I-1 con respecto a 0 por 1, pues simplemente nos queda esa posición. Para el siguiente elemento tendríamos 0 por este elemento es 0 y 1 por 1 es 1, así que nos queda este elemento. De la misma manera, una vez que tenemos este resultado, que es el producto de estas dos primeras matrices, ahora multiplicamos por la siguiente matriz, entonces tomamos este resultado y lo multiplicamos de la misma forma, obteniendo esta matriz. Podemos observar que, por ejemplo, cuando multiplicamos este elemento con este elemento, nos resulta la multiplicación de estas tres matrices de rotación, y así multiplicando los siguientes elementos nos resulta esta matriz. En este resultado podemos observar que existen términos que se pueden reducir. Por ejemplo, en estas matrices podemos reducir ya que tenemos superíndice i, subíndice i, lo cual se elimina. De la misma manera, aquí tenemos i-1 con i-1. Si eliminamos estos índices, al final nos queda una rotación n con respecto a 0. Entonces, eso es lo que tenemos aquí en esta rotación. En esta parte podemos observar que estas dos R se va el I-1 con I-1, arriba y abajo, y solamente tenemos R
y con respecto a 0, lo cual ya tenemos aquí, por esta posición enésima con respecto a i, más todo lo que tenemos aquí. Bien, en la parte de abajo pues nos queda 0 y 1. Ahora, este es el resultado del producto de estas tres matrices. Si nosotros relacionamos esta resultante con nuestra matriz homogénea, podemos observar que esta rotación es esta misma rotación. Entonces, este término de la posición n con respecto a 0 corresponde a esta suma de todos estos términos. Una vez que nosotros hemos encontrado la relación de la posición enésima con respecto a 0 y sabemos que esto es igual a esta suma de cada uno de estos términos, ahora sí podemos derivarlo. Nos quedamos con esta ecuación y antes de derivarlo tenemos que realizar un pequeño análisis. Recordemos que tenemos dos tipos de articulaciones, por lo tanto vamos a tener dos casos. Para el primer caso vamos a realizar el análisis para las articulaciones prismáticas. Por lo tanto, vamos a suponer que solamente tenemos permitido mover la articulación iésima. Así es que tenemos la representación de un manipulador en donde tenemos cada uno de estos sistemas de referencia y aquí se encuentra nuestra trama iésima en esta articulación prismática. En este caso, Q hace referencia a una distancia y la derivada de Q pues sería la derivada de esa distancia, denotado por la variable d sub i. Si nosotros solamente tenemos permitido mover la articulación y vamos a determinar cuál de estos términos es variable para de esta manera aplicar esa derivada. Entonces, ¿qué pasa si yo muevo solamente esta articulación I? Bueno, si yo muevo esta articulación I, existe una rotación o un cambio en la rotación I con respecto a 0, podemos observar que esta orientación o esta rotación de esta con respecto a esta trama no cambia, por lo tanto no es variable. Así es que RI con respecto a 0 es una constante. Nuevamente, si yo solamente puedo mover esta articulación, ¿existe algún cambio trama N con respecto a la trama I? Entonces, si yo muevo esta, bueno, si recordamos que por de Navitt-Hartenberg los orígenes de estas dos tramas se encuentran en este punto, en esta representación, esto significaría que esta trama ya se movió, ya que parte de este mismo origen y se ha movido esta distancia. Entonces podemos observar que si movemos esta trama I, la posición de esta trama N con respecto a la trama I se mantiene. Por lo tanto, no es variable, no cambia la posición de N con respecto a I. Esto, entonces, es una constante. Todo este término es una constante. Seguimos analizando. Si yo muevo la articulación iésima, existe un cambio en la rotación o en la orientación de I-1 con respecto a 0. Si yo muevo esta, entonces, ¿existe algún cambio con respecto a la rotación de I-1 con respecto a 0? Vemos que en este caso no afecta, no cambia, por lo tanto no es variable. Esta rotación es una constante. Para este término, para la posición I con respecto a I-1. Y retomando lo que dijimos hace un momento, si asignamos cada uno de estos sistemas de referencia de acuerdo a de Navitt-Hartenberg, este origen y este origen inicialmente se encuentran en la misma posición. Entonces, moviendo la trama I, podemos observar que se genera una distancia. Por lo tanto, sí existe un cambio de la posición de esta trama con respecto a esta trama. Por lo tanto, este término, la posición I con respecto a I-1, sí es variable. Y finalmente, si nosotros movemos solamente esta trama o este sistema de referencia I, existe algún cambio con respecto a la posición de la trama I-1 con respecto a la trama 0 y podemos observar que no afecta. Por lo tanto, esto también es constante. Así es que lo único variable en esta ocasión para el caso de las articulaciones prismáticas es esto que está aquí. Lo rojo es una constante y recordemos que la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, lo único que vamos a derivar es esto que tenemos aquí. Como nosotros podemos observar que el término variable es la posición I con respecto a I-1, retomando de el análisis que hacemos por el método de Navitt-Hartenberg, que nos surge esta matriz y la posición I con respecto a I-1 de cada una de esas matrices de transformación homogénea por de Navitt-Hartenberg sería estos tres elementos, la posición en X, en Y y en Z. Una vez que nosotros ya sabemos a qué corresponde cada uno de estos términos, ahora sí vamos a derivarlo. Derivamos la posición N con respecto a 0, con respecto a Q, y en este caso Q recordemos que es DI. Como esta rotación sabemos que es constante, sale de la derivada y lo único que tenemos que derivar es la posición I con respecto a I-1. Siguiendo con esta derivada, realizamos este pequeño cambio, esta sustitución,
Y ahora sí, derivamos a cada uno de estos términos con respecto a DI. Observamos que la derivada del primero, como no tiene la variable D, es 0. El segundo término no tiene la variable D, también es 0. Y el último término es la derivada de DI con respecto a DI, por lo tanto es 1, obteniendo el siguiente resultado. Entonces podemos observar que tenemos el producto de una matriz de rotación i-1 con respecto a 0 por un vector unitario en Z o el vector unitario K, lo que nos daría un RI-1 con respecto a 0 por K, que esto ya lo hemos trabajado anteriormente, recordando que esta RI-1 por K lo hemos denotado simplemente como un ZI-1 con respecto a 0. Así es que realizando este pequeño cambio de variable, finalmente la derivada de la posición enésima con respecto a 0 sería esto que tenemos aquí. Así es que lo único que tenemos que agregar a la matriz jacobiana como velocidad lineal para el caso de articulaciones prismáticas sería este término, lo cual está relacionando esta matriz de rotación i-1 respecto a 0 por un vector unitario k. Y esto es un z i-1 con respecto a 0. Esto es lo único que vamos a agregar a nuestra matriz jacobiana en el apartado de la velocidad lineal. ¿Bromeas? Es un papucho. ¿Verdad?